Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nos encontramos aquí en una nueva edición del Wireless Technology Summit, este evento que organiza cada año 5G Américas, para debatir acerca de los elementos claves para la conectividad del siglo XXI. ¿Cuáles son los elementos claves para la conectividad del siglo XXI, ¿no? Es un tema súper abierto y al mismo tiempo que plantea un montón de discusiones en torno a regulaciones, desafíos de los gobiernos, desafíos de los operadores, del sector privado, de las comunidades. Siempre que hablamos de las claves para la conectividad, hablamos de alfabetización digital, de redes, de infraestructura. Hay muchos temas para tratar. Y para conversarlo en esta oportunidad, tenemos tres oradores de lujo, tres analistas de la industria, consultores, que nos van a ofrecer miradas y también, ¿por qué no?, propuestas de cómo abordar estos elementos claves para la conectividad del siglo XXI. En principio vamos a tratar de identificarlos cuáles son y pensar en conjunto, como buen conversatorio, las ideas en grupo. Para esta oportunidad tenemos la presencia de Geraldine González. Ella es asesora experta en regulación de telecomunicaciones de la firma Consistence, ingeniera civil industrial, magíster en economía y políticas públicas, experta en regulación de telecomunicaciones. Trabajó 10 años en el regulador de telecomunicaciones de Chile, la Subtel. En su desempeño como jefa de división de política regulatoria y estudios de Subtel, fue responsable de liderar los concursos de espectro de 4G en las bandas de 2600 MHz y 700 MHz y una extensa modificación legal y normativa en el mercado de telecomunicaciones. En 2014 se convirtió en la primera y única mujer en la historia de telecomunicaciones en ser nombrada perito, o sea, experto, en una comisión de fijación tarifaria de telecomunicaciones. En 2018 condujo el desarrollo técnico económico de la primera consulta de Subtel sobre los caps de espectro de la industria del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, que incluía 5G. Actualmente es asesora del BID en un estudio de compras de conectividad para las escuelas de Latinoamérica y el Caribe. Geraldine, gracias por estar acá. Gracias por la presentación. Enorme, enorme experiencia, Geraldine, tu aporte, por supuesto, súper pertinente para la ocasión y para debatir sobre el tema. Muchas Así gracias, que Noel. bueno, gracias por estar acá. Le damos la bienvenida también a Sebastián Cabello. Él es experto en políticas públicas digitales y consultor de distintas entidades del sector público y privado. Actualmente es CEO en SMC+, Digital Public Affairs, y asesor de distintas empresas y organizaciones como el BID, CEPAL, la Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI. También se desempeña como investigador afiliado del Centro de Tecnología y Sociedad, el CETIS, de la Universidad de San Andrés en Argentina. Fue el jefe de la asociación GSMA en América Latina, que reúne a todo el ecosistema móvil entre 2010 y 2018. Fue miembro del Comité de Internet para Todos del Foro Económico Mundial, el WEF, y liderado y coordinado numerosas iniciativas regionales de diálogo público y privado, como el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, el CTL, el CLT, el Centro de Capacitación C-Digital, la campaña Nos Importa, el programa Comercio Digital Sin Fronteras, el RedVest del BID, y el evento DigiEco en Latam, entre otros, y entre 2003 y 2005 fue becario de Fulbright. Sebastián, enorme también tu currículum, gracias por estar acá hoy presente. Muchas gracias y un gusto estar con todos estos panelistas y con vos, y un saludo para toda América Latina. Buenísimo. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida también a Gonzalo Rojones, licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, director de investigación en The Competitive Intelligence Unit de la empresa de consultoría especializada en análisis del mercado y la regulación de las telecomunicaciones. Fue vicepresidente de investigación en la Asociación de Internet de México, la AMX, en los periodos entre el 21 y el 22, y es autor de diversas publicaciones sobre análisis regulatorio y económico,
oportunidades de negocio, dimensionamiento del mercado, entre otros. En la dimensión académica, Gonzalo forma parte del cuerpo docente del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, al impartir clases de Economía de las Telecomunicaciones. Ha participado en diversos espacios, en distintos medios audiovisuales como Milenio Televisión, TV Azteca y TV Educación, y actualmente es columnista del diario nacional El Heraldo de México, es líder de opinión a nivel regional, con presencia regular en medios de comunicación, así como foros sobre telecomunicaciones, tecnologías de la información y las industrias creativas. Te leemos, así que bienvenido y gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Noelia, y un gusto saludarlos a todos y estar en este foro. Gracias por la invitación. Excelente. Bueno, yo soy Noelia Telles Tejada, en este momento soy editora adjunta en telesemana.com. Allí algunos de ustedes leerán las notas que voy publicando. Hace más de 20 años trabajo en periodismo y estuve y formo parte de distintos espacios del sector de la industria de las comunicaciones y las TICs en la Argentina y en la región también a lo largo de 25 años o más, no vamos a profundizar la cantidad de años. Trabajé en distintos medios, seguramente algunos de ellos los habrán conocido a lo largo de estos años. En este momento estoy en Telesemana, estamos haciendo allí eventos periódicos, semanales, tenemos podcasts, charlas de café, con muchos de ustedes nos encontramos en estos espacios y es muy grato hoy formar parte y agradezco a José Otero y el equipo de 5G Américas que me inviten a coordinar esta mesa y esta charla sobre los desafíos y los elementos claves para la conectividad en el siglo XXI. Así que, si les parece bien, podemos ir comenzando la charla y comenzar, si les parece, por un estado de situación, ¿no? ¿Cuál es el estado de situación de la conectividad telco en la región, en el país en el que cada uno tiene incidencia directa, una mirada, una lectura en particular? Y si les parece, comenzamos por Geraldine. ¿Cuál es tu mirada respecto del estado de situación de la región? Estás muteada, Geraldine. Gracias, Noelia, y gracias a José y a Lorena, a 5G Américas, por invitarme. Bueno, yo creo que de manera gruesa uno puede decir que en la región hemos avanzado mucho en el mundo urbano. Yo creo que todavía, bueno, igual que en Chile hay problemas que son un poco más finos, se podría decir, de calidad en el mundo urbano. Los problemas más graves los tenemos en el mundo más rural, en el mundo donde económicamente no es tan rentable, uno también le podría decir. Esos lugares en este momento están sufriendo en el fondo. Y yo creo que Chile es un ejemplo más de la región. Yo el otro día en charlas de café comentaba que yo, ahora que me ha tocado ver otros países, pensaba que Chile era complejo llegar a algunos lugares rurales porque, bueno, tiene una superficie que es bien compleja, pero no tiene selva, por ejemplo. A veces cuando uno entra a los ejemplos de otros países que tienen lugares realmente mucho más complicados que Chile, eh, uno se da cuenta de la realidad de nuestro sector y la palma mejor. Así que yo creo que hemos avanzado mucho, pero nos falta, en el mundo rural, y eso no es irrelevante, pues el desarrollo económico de los países va a estar sobre redes de telecomunicaciones, entonces es muy relevante la inclusión que las redes dan. Y no podemos dejar a un grupo de personas marginadas porque vamos a tener otros problemas de futuro, como ahora todos preocupados de la desigualdad, y en el futuro va a haber una desigualdad 2.0 que va a ser gente que está desconectada. Vamos a ver algunos que vamos a estar conectados, vamos a trabajar, estudiar, vamos a hacerlo todo por internet, y van a haber otros que les va a costar entrar al banco a ver su cuenta. Entonces, es muy relevante en el momento histórico, yo creo que estamos, y yo creo que los países tienen que hacer esfuerzos para tener una base común, que todos estemos a un mismo nivel. Eso en términos generales, después podemos entrar a hablar más específicamente de temas más técnicos respecto de estos dos mundos, que es el urbano y el rural.
Bien, Sebastián, ¿vos cuál es tu mirada respecto de esto? ¿Coincidís con Geraldine? Sí, por supuesto. Nosotros, bueno, yo soy economista de base y siempre cuando uno estudia economía se habla de la economía normativa y de la economía positiva. La economía normativa es lo que es el deber ser, ¿no? A lo que uno aspira, cuáles son los objetivos. Y la positiva es lo que es efectivamente lo que está. Entonces, bueno, a ver, coincido totalmente en la parte de lo que sería lo normativo, de lo que dice Geraldine, de cuáles deberían ser las prioridades, de cerrar la brecha digital, eh, de entender también y tener una granularidad mucho más precisa de qué se tratan esas brechas. Yo creo que lo que suele suceder con esto, con el tema de las brechas, es que América Latina suele ser una región muy, como se dice en inglés, socially conscious, o sea, con mucha conciencia social, donde gusta mucho de denunciar de que existen estas necesidades, se habla de la pobreza, se habla de la brecha digital, pero lo que creo que se falla mucho es en las estrategias, precisamente en lo que es, bueno, en cómo trabajamos en eso, ¿no? En cómo cerramos estas brechas. Y creo que ahí es donde está el déficit principal. O sea, el déficit obviamente está en lo que dice Geraldine, la brecha está, pero creo que el principal problema es más aún es el cómo. Y creo que ahí no hay coincidencia, las políticas son erráticas, las políticas existentes, por ejemplo, el uso de los fondos de servicio universal, son erráticos, no son transparentes, no son bien usados, no son inteligentemente diseñados, no son modernos. Entonces, cuando hablamos de brechas, carecemos de instrumentos. El sector privado también carece de incentivos a veces para llegar a esos lugares o de mecanismos precisos. Eh, entonces creo que el principal problema es el cómo. Hablar de las brechas así en general, bueno, yo te puedo decir hoy, y tengo aquí algunos de los números, justamente estaba relevando para la Fiber Broadband Association, digamos, cómo está el crecimiento de fibra, y ahí lo que se puede ver es que la penetración de la fibra es un 62% de los hogares en América Latina, es decir, hay un 38% de los hogares sin conexión de banda ancha fija. Fibra en realidad es, bueno, casi es un poquito, el 51% de las conexiones de banda ancha fija, o sea, todavía viene creciendo mucho, pero falta. Y después, bueno, a ver, en lo que hace a conexiones móviles, la penetración urbana de 3G y 4G es del 99-100% casi, pero la penetración rural, bueno, está en el 73% a nivel para 3G y en el 65% de digamos, de la cobertura poblacional, perdón, no penetración, cobertura poblacional de 73% de 3G y 65% de 4G. 4G vino creciendo en cobertura, estaba en 2020 al 54%, es decir, creció 11 puntos porcentuales en los dos últimos, hasta fines de 2022, pero todavía queda una brecha, y bueno, quedan alrededor de 33 puntos porcentuales de cobertura poblacional en lo móvil, y que va a ser difícil que se cumpla con 5G. Entonces porque 5G está pensado más que nada para los negocios de empresas, el Internet de las cosas, y no es tan masivo. Entonces, bueno, ¿cómo se van a cerrar esas brechas? Si además estamos viviendo en un momento de industria, que aquellos que han seguido Barcelona, más allá de que el evento sea un éxito de networking y de reuniones y de participantes, la industria no está pasando por un gran momento, ¿no? Y se está planteando cómo puede sostener las inversiones a futuro. Entonces, vemos diagnósticos ok, poca claridad en el cómo y poca luz al final del túnel en quiénes lo pueden hacer, porque la industria no está en buenas condiciones. Y ahí paro. Y abriste un montón de ventanas para seguir charlando. Gonzalo, te propongo hacer tu primer mirada respecto del escenario que plantearon Geraldine y Sebastián. Claro,
coincido totalmente con ellos, ¿no? Me parece que hay mucho que hacer y me gustó mucho cómo abordó Sebastián, precisamente que hay muchísimas aristas desde donde lo podemos ver, ¿no? Precisamente está la parte de la infraestructura, ¿no? Está la parte de la velocidad de conexión, que es muy importante, el costo del servicio, la parte de la regulación que va a tener un impacto en cómo se conecta la gente. Y me parece que todas esas aristas es lo que vamos viendo, ¿no? Y por poner un ejemplo, en México, me parece que quedó muy claro cuando tuvimos estos años de pandemia, que siempre pensamos en una brecha entre conectados y no conectados, ¿no? Que es siempre muy importante y ahí teníamos todos la vista de cómo vamos a conectar a esas personas que no están conectadas. Pero en eso llega la pandemia y nos damos cuenta que no solamente es esa brecha, sino que también hay una brecha entre las personas que están conectadas, ¿no? No todas las personas están conectadas de la misma manera y ahí es donde entran todas estas aristas, ¿no? La parte económica es muy importante. Hay personas que sí están conectadas, a lo mejor no con hacia fijo, sino con tecnología móvil, pero el problema es que la capacidad que tienen o la capacidad económica que tienen para estar conectados en móvil, pues es muy baja, lo cual no va a ayudar absolutamente para nada, ¿no? Es tener esa poca conectividad y nada es casi lo mismo, ¿no? Entonces, de repente vemos que tenemos varias brechas, no solamente es la brecha entre conectados y no desconectados. Y entonces es muy importante empezar a atacar todos estos problemas, pero también es muy complejo, como bien decía Sebastián, pues todas estas políticas públicas a veces no van bien encaminadas, se empieza a poner más infraestructura, pero se empieza a poner más infraestructura donde ya hay infraestructura, lo cual pues prácticamente es redundante y no estás atajando realmente el problema, ¿no? En México me parece que tenemos muy buena cobertura, hay buenas coberturas, pero todavía hay muchísimas personas que a pesar de tener cobertura no están ahí, no tienen a lo mejor para pagar un dispositivo o no tienen para pagar lo suficiente conectividad como para poder enfrentar pues algunas cosas como lo vimos en la pandemia, ¿no? Cómo hacer teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Desde un dispositivo móvil pues a veces se vuelve imposible. Digo, todos los que estamos aquí estamos conectados en una computadora, seguramente a nuestro lado tenemos una tableta y un smartphone y lo podemos hacer, ¿no? Y el ancho de banda es muy ancho, valga la redundancia, pero hay personas que a lo mejor nada más tienen un teléfono y cómo vas a poder estudiar, ¿no? Y ahí fue cuando vimos en México que se reculó, ¿no? Había un plan para hacer teleeducación y cuando vieron que no era suficiente, pues tuvimos que recurrir a la televisión y a la radio, que son los medios que tienen una mayor penetración, ¿no? Entonces sí, definitivamente hay que empezar a ver todas estas aristas como para tratar de atajar y empezar a cerrar todas esas brechas que tenemos actualmente. Bien, el tema de la infraestructura aparece inmediatamente, porque hablamos de las habilidades digitales, pero la infraestructura está ahí presente todo el tiempo. Sebastián daba los indicadores de la fibra y también es cierto lo que plantea Gonzalo, hay más fibra en muchos lugares desplegada, digamos, hay una relación incongruente entre la cantidad de fibra desplegada y la cantidad de hogares que están conectados, porque hay zonas donde la fibra está superpuesta, porque hay muchas zonas donde la fibra está esperando que se desarrolle ese negocio de 5G que todavía no se desarrolla, y entonces hay capacidades ociosas y en el medio un montón de gente desconectada. Es la regulación la que tiene que venir a poner ahí un punto de partida, un cambio en la mirada. Son los esfuerzos del sector privado, porque en definitiva mucha de esas fibras se despliega por intereses de negocios, no por un altruismo de conectividad. Gonzalo, ¿vos qué opinás? ¿Dónde estaría ahí la clave para empezar a resolverlo? Claro que sí, es un conjunto de todas esas cosas que estás mencionando, ¿no? Pero, por ejemplo, la parte de regulación es muy importante, ¿no? Generar los incentivos adecuados para que haya esa inversión, ¿no? Y creo que, por ejemplo, México es un caso
excepcional al respecto, no en el buen sentido, sino en el mal sentido. Seguramente saben que en México tenemos muchísima concentración al respecto, ¿no? Tenemos muchísima concentración de un solo operador y eso empieza a matar los incentivos de inversión del resto de los operadores, ¿no? Y entonces el gobierno y la regulación tiene que ser muy fuerte para tratar de emparejar ese terreno de juego y que todos tengan los incentivos a invertir, ¿no? Cosa que no se hace. Ejemplo, ¿no? Vemos que vamos a pasos muy sumamente lentos avanzando en competencia. Llevamos 10, precisamente estamos cumpliendo 10 años de que se generó toda esta reforma en el sector de telecomunicaciones y la verdad es que han sido paupérrimos los avances, ¿no? Vemos que seguimos muy concentrados en la parte sobre todo de ingresos en un solo operador, que es, por cierto, pues como dices, ¿no? Es como vas a desplegar infraestructura, también tiene que haber una operación, ¿no? No es esto, no es altruista, ¿no? Sino es un negocio. Y pues definitivamente ahí es donde se tienen que generar los incentivos. Se tienen que hacer mejores análisis. Por ejemplo, yo no veo que haya análisis muy certeros acerca de cómo está la conectividad en México, ¿no? Sí podemos tener el 95% de cobertura poblacional, pero les mencionaba, ¿no? No, eso no quiere decir que el 95% de la población está conectada y ese 5% restante, pues está en lugares sumamente remotos que sí tenemos tecnología para poder llegar, ¿no? Hay tecnología satelital. Sin embargo, no se hace un rebanado fino, un análisis fino en el cual puedas decir, mira, tales poblaciones vamos a poder llegar vía satélite, solamente vía satélite, y vamos a hacer estas políticas públicas para poderlo lograr, ¿no? O aquellas personas que no pueden contar con un dispositivo, pues ¿cómo vamos a hacer para bajarle los impuestos a los dispositivos y que a lo mejor puedan tener un incentivo adicional para poder adquirirlo, ¿no? Cosa que se han hecho en otros países de la región y ha sido muy efectivo. Entonces, sí, la respuesta es sí, definitivamente ahí juega un papel muy importante el Estado para poder llevar conectividad y la suficiente conectividad a todas esas personas que actualmente no lo tienen, ¿no? Y cuando están alineados todos esos incentivos, pues ahí es donde los privados también tienen ganas y los incentivos para participar en ello. Genial. Sebastián, vos recién hablabas de estrategias de FCU modernas. ¿Qué sería una estrategia de FCU, de Fondo de Servicio Universal moderna? Bueno, a ver, primero, creo que hay un déficit enorme de información para poder atacar a los sectores no conectados. Debería haber una granularidad y un nivel de relevamiento que no conozco regulador que lo tenga. Es decir, deberían estar esas personas no conectadas o esos sectores muy claramente identificados en el mapa, censados, entender su nivel de ingreso, por qué no se conectan. O sea, no es tanta gente, sí es personas en gente remoto, pero me sorprende que no se usen los fondos de servicio universal para tener un mejor relevamiento de esa demanda insatisfecha. O sea, si uno va a diseñar políticas para cubrir gente que no se conecta, bueno, lamentablemente, señores reguladores y de política pública, me encantaría ver cómo los han relevado. Si en todo este tiempo no los han relevado, bueno, ya hacemos una primer cruz. Los reguladores no están trabajando bien en eso. Luego, bueno, entender también cómo, digamos, no ser erráticos, yo decía en términos de fondos de servicio universal, es porque de repente vemos que se financian y se entregan computadores, a veces se entregan tablets, mañana se dan licencias a empresas o a asociaciones civiles para conectar a la gente que no tienen experiencia en conectividad. Entonces, después se cambia de gobierno y se hacen cursos, se pone una estación de telecentro. Entonces, es absolutamente errático las políticas que se han implementado para conectar a los no conectados. La foto sale muy bien, es muy lindo el político que se saca y se abraza de chicos en una zona que no se conecta, sale muy bien en Twitter. El equipo de campaña o digamos, de difusión de un regulador puede hacer una linda difusión de eso. Una compañía que pone una radio base también se puede sacar una foto y hacerla y ponerla en el reporte anual y ponerlo en el reporte de sostenibilidad, pero eso no cierra la brecha digital.
Entonces, lo que digo es, por eso es que de alguna manera, para los que estamos trabajando hace mucho tiempo en el sector, hablar de la brecha a mí me tiene cansado, para serte sincero. Porque en realidad lo que hace falta es discutir el cómo, entonces que todos los debates deberían ser del cómo. Que en una reunión de CITEL y todo eso se hable de la brecha, a mí, digamos, préstenme la almohada porque ya me pongo a dormir. Creo que lo más importante es discutir el cómo y estar hablando de todo. Después está cada una, bueno, hay nuevas soluciones, ha habido alguna cosa interesante que se está discutiendo ahora en Barcelona y Geraldine estuvo por allá, así que nos puede contar más sobre las conexiones satelitales Direct to Device, ¿no? Entonces están todas las operadoras viendo a ver quién hace de partners, quién tiene de socios. Entonces esas pueden traer una solución, es una solución que también se busca, como son los criterios hoy de sostenibilidad, de que sea comercialmente sostenible. Digo, bueno, otra parte que ha sido muy errática también en las políticas de conectividad ha sido de que que las financia el Estado financia una red troncal, ¿no? Una red dorsal. Pero un día el Estado tiene plata y ahí se financia, otras veces el Estado no tiene plata y no se financia. Entonces, no es una política errática, o sea, no se crean las condiciones para que florezcan los ecosistemas. O se pone una concesión a una empresa, como ha pasado en Colombia y en Perú, sin modelo de negocio. Entonces, cuando las cosas, por más que sean de sostenibilidad, no tienen un modelo de negocio, aunque sea para hacerse sostenibles en el largo plazo, a la larga tienden por no funcionar. Tenemos el caso de México, de Altán, o digamos, de México Conectado. Bueno, algunas cosas se están implementando con fondos públicos, como ha sido en el caso de la Refefo en Argentina. Pero bueno, no sé si ahora que en Argentina no hay plata, si se sigue poniendo dinero ahí, o si el México Conectado va a funcionar, o digamos, Internet para Todos va a funcionar. Altán vemos que no está funcionando, tiene problemas financieros. Entonces, digamos, tengo que ser crítico y tengo que ser, digamos, en eso tratar de sacar el velo que nos tenga que cuestionar todos los titulares y los títulos de los eventos que suenan muy bien, pero que en la práctica no atacan elementos que tienen que ver con la solución. Claro. Bueno, pero el punto, ponele en el caso de las experiencias que nombrás, tienen que ver con los cambios de signo político que cambian el objetivo de la política pública, cambian el modo de entender qué es una política pública. En el caso de Argentina, Conectar Igualdad surgió como una estrategia de política pública que después, a lo largo de los años, cambió. La Refefo también ahora está la discusión acerca de si se vende, no se vende, qué se hace con ese recurso, que hasta hace un tiempo atrás sirvió como una estrategia, un troncal para, con mucho potencial para hacer muchas cosas. Digamos, eso en algún punto también se le escapa al sector, me parece, lo que pasa con los cambios de signo político. ¿Cómo se hace para tener una estrategia de largo plazo que no tenga por delante esos inconvenientes? A ver, prioridades políticas siempre las hay y siempre les va a haber. Las hay incluso en los cambios de gestión en una misma empresa. O sea, las empresas incluso van cambiando presupuestos, matan proyectos y habilitan otros. Lo que da la estabilidad a esos planes es la institucionalidad. ¿Qué tan enraizados están? Distinto puede ser el caso de Argentina, donde se piensa cambiar todo un montón de cosas de cero u otros, pero en todos los casos la institucionalidad es lo que da estabilidad. Las instituciones están, digamos, principalmente para eso, para dar estabilidad a las reglas, para que no todo cambie todo el tiempo, porque si no sería, en todos los países serían contextos altamente volátiles y también muy inseguros. Nadie haría nada, porque si todo va a cambiar dentro de poco, dentro de 4 años, dentro de 3 o de lo que sea, nadie haría nada. Entre el extremo del completo inmovilismo institucional a la completa flexibilidad, hay todo un mundo en el medio y está bueno donde nos podemos mover, ¿no? Cualquiera de los dos extremos son malos para la región.
Para todos los países, digo, y para la región de América Latina, que tiende a ser muy volátil, digamos, bueno, es perjudicial. Yo creo que también crea inseguridad jurídica, pero no es algo que, lamentablemente, y ahí por eso lo quiero separar de la discusión, no es algo que el regulador de telecomunicaciones tiene en sus manos. A mí cuando una empresa habla y se queja por la inseguridad jurídica, cuando se lo presentan a alguien de telecomunicaciones, a un regulador, y el regulador te va a decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Yo también vivo en este país, a mí pedime las cosas que yo puedo hacer, ¿no? Entonces, inseguridad jurídica, bueno, hay que hablar, digamos, hay que trabajar, es con el sistema político, el sistema de reglas y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es como un ejercicio, digamos, es otro tipo de trabajo. Con el regulador de telecomunicaciones podemos discutir las cosas que tienen que ver y que están en sus manos, ¿no? Entonces, a las empresas también, las empresas no pueden hacer nada, se tienen que desenvolver en el contexto que les toca. Entonces, por eso digo que a pesar de que hace mucho tiempo venimos hablando de todo esto, las discusiones son muy desordenadas. Se mezcla el deber, el querer ser con lo que es, se mezcla lo que está en mis manos de lo que está fuera de mi alcance. Hay un gran lema, digamos, hay un lema muy conocido, es alguien, digamos, una oración que dice, dame Señor capacidad para entender las cosas, digamos, o para hacer sobre las cosas que tengo capacidad de hacer. Bueno, hay cosas que no están en las manos del regulador, entonces no tiene sentido discutir inseguridad jurídica con un regulador telco. Te va a decir, bueno, nada, te da una palmada en el hombro y decirle, los dos vivimos en el mismo país, felicitaciones. Entonces me parece que con el regulador hay que discutir las cosas que están en sus manos, que están en su capacidad de acción. Que es el cómo, cómo se puede hacer una licitación con incentivos, cómo se puede crear un marco funcional de esto. Ahora, si cambia el sistema político, si mañana, si hay, no sé, si las condiciones climáticas, si mañana hay un tsunami, que pasa en algunos países, o hay un terremoto, bueno, o cambia el sistema político y mañana hay una revolución, o nos invaden, como puede pasar en en otra región, bueno, es otro contexto, digamos, el regulador no va a poder hacer nada. Entonces lo que digo es, zapatero a sus zapatos, cada uno tiene que discutir lo que puede hacer y en cada reunión hay que hablar de los temas específicos, me parece, ¿no? Sí, lo loco es que todo de eso puede pasar, todo eso es posible, eso es factible y Sí, pero mañana se te puede caer un balcón en la cabeza caminando por la calle. También puede claro, pasar, o te puede, digamos, puedes tener un accidente de auto. Entonces, digamos, claro, no, digamos, uno trabaja en las cosas, en función de las cosas que tiene a su alcance. El resto es la providencia tal o lo cual, que está fuera de tu alcance. tal cual. Entonces, Sí, los cambios de ciclo político, sí, es un problema, pero me parece que es ajeno a un foro de telecomunicaciones. no, claro, pero lo que digo es cómo es posible pensar, digamos, uno de los problemas que tiene el sector es la dificultad de tender planes de largo plazo, estrategias que no se construyen de la noche a la mañana. Achicar la brecha digital claramente no es una construcción que dependa solo de la buena voluntad o de una empresa o de un administrador, y se presupone que son inversiones tan grandes que involucran un plazo considerable de tiempo, porque involucra también capacitar gente, capacitar poblacionalmente, acercar habilidades digitales, llegar con infraestructura, con dispositivos, con asequibilidad. Es grande, es muy grande el proyecto. No te Bueno, muerdas los labios, Sebastián, porque yo siento que me decís no, no se va a poder. No, no, a ver, yo he hecho un trabajo para relevar para CEPAL todas las agendas digitales de los países y sí, a ver, a todas tienen mucha variabilidad, tienen metas difusas, Claro, escasa transparencia, escaso rendición de cuentas. Digo, se empezaría porque si uno hace un plan, todos los años tener un reporte anual del logro. claro, claro. Contame de a qué agenda digital tiene un reporte anual. ¿Qué estrategia digital tiene un reporte anual de logro? Tiene por eso tiene medición específicamente segmentado a los sectores que no está alcanzando, los tiene encuestados, relevados, sabe su nivel de ingreso, no sobre su nivel educativo, por qué no adquiere los servicios, no lo tenés. Mm. Eso facilitaría incluso a las empresas que pueden ofrecer servicios ahí.
Si alguien más se los mapea, les está facilitando el acceso a su demanda potencial. Entonces, hay mucho por hacer. Yo creo que lo que hay todavía es demasiado ejercicios de catarsis y de enunciación y pocas discusiones específicas sobre las herramientas, sobre los materiales y todo eso. No es fácil, digo, no es fácil porque es fácil decirlo digamos, desde afuera, pero me parece que por lo menos hay algunas cosas que se pueden hacer. Si uno está hablando de la brecha digital, bueno, me gustaría, o de planes, me gustaría tener reportes anuales. Hoy, lamentablemente, no hay planes de estrategia digital en los cuales yo pueda ir al sitio web y acceder a información, tenerlo, que sea comparable, que uno pueda decir, bueno, así vamos, esto hemos logrado, esto no. Pero bueno, ahí vamos. Bien, bien. O- Geraldine, o- estabas por decir perdón, algo. Sí, sí, lo que o- pasa es que yo me he vuelto un poco activista en Chile del tema de la institucionalidad, entonces me río con Sebastián que dice, no, no nos metamos ahí, pero yo siento que hay que meterse ahí igual. Yo creo que nosotros, la sociedad civil, los expertos, tenemos algún espacio para tratar de influir en nuestro país y decir, oye, tenemos que tener organismos técnicos que decidan lo más técnico posible. Yo sé que no hay, de hecho, ni los países desarrollados tienen decisiones 100% técnicas, siempre hay algo de política, pero en los países de la región es demasiado. De hecho, en Chile no es solo un cambio de gobierno, dentro de un mismo gobierno, el jefe de la Subtel puede cambiar. En los últimos 10 años han habido 2 subsecretarios de telecomunicaciones en cada gobierno, que son 4 años. Y llega el nuevo subsecretario y viene a inventar la rueda. Llega y el primer año piensa que todo lo que se hizo antes estuvo mal o que las cosas que no se han hecho porque no se ha querido. Y hay una pérdida de eficiencia inmensa. Entonces, en Chile hay una subsecretaría, no hay una agencia, sino que el jefe del servicio es nombrado por el presidente, o sea, es de exclusiva confianza. Tú lo puedes cambiar cuando el presidente puede llamar un día y le parece que no es el adecuado o porque el cuoteo político necesita que cambie ese servicio. Entonces, es muy complejo no tener visiones de largo plazo. Sin perjuicio de ese comentario y yendo un poco a los otros temas que planteó Sebastián. Pero yo estoy de acuerdo, Geraldine, que la institucionalidad es importante, pero digo, Sí, de sí, acuerdo a lo que está a tu alcance, institucionalizar el sí. fondo de servicio universal, los mecanismos de recaudación, institucionalizar la estrategia digital, lo otro, la inseguridad jurídica o política, digo, no lo cierra el regulador, ¿no? Qué bien. Sí, bueno, respecto a los otros temas que mandó, yo estoy bien esperanzada en este momento en Chile porque se han lanzado 2 proyectos grandes. Uno es el RNC, que es el Registro Nacional de Conectividad, que de acuerdo a las bases y como está planteado el proyecto, es un proyecto que se hace con la CAF y se va a hacer un sistema informático y que es en el cual se va a tener toda la información, bueno, se va a conectar con los operadores y se va a conectar con el OTI, se va a conectar y va a tener toda la información de conectividad del país, algo que teóricamente deberíamos haber tenido hace muchos años, pero por lo menos ahora hay una medida concreta, ya está adjudicado ese proyecto y si uno lo mira, las bases habla de tener al final de un año una herramienta que nos va a permitir tener claridad con la granularidad adecuada de dónde están los problemas y qué podemos hacer en esos lugares, porque es verdad lo que dice Sebastián, se habla muy en general y obviamente hay lugares, no sé, yo escucho mucho hablar de la brecha digital y la fibra. Y a mí eso me causa a veces ruido porque yo pienso, hay lugares donde no podéis llegar con fibra, por mucho que sea no sea Alemania, si era ni siquiera Alemania lo haría probablemente. Entonces de repente hay como algo que es medio confuso en estas ideas, estos eslogans que se venden, brecha, fibra, y uno se queda pensando, ya, pero de verdad, estamos pensando que vamos a cerrar la brecha con fibra al hogar a todas las personas. Mm. Eso es
No sé si sin querer se habla así o se habla difuso y para que la gente que no es del sector no entienda bien o no tengo idea, pero se lanzan estos mensajes que uno desde el punto técnico no sabe bien qué quieren decir en el fondo. Entonces es muy importante tener los datos y yo creo que en eso América Latina está al debe. Y yo creo que Chile, yo estoy muy contenta que Chile haya lanzado este proyecto y que por fin uno ve un mapa y diga, ahí están las personas con conectividad y ahí no están. Eso yo creo que es algo muy importante. Y el segundo proyecto también tiene que ver un poco con el tema de conectividad, que es, se lanzó una consulta pública respecto a un nuevo proyecto de ley que cambia, bueno, que cambia muchos artículos de la ley de telecomunicaciones, que es del 80. La ley de telecomunicaciones ha sufrido muy pocos cambios en Chile, cambios relevantes, pero sigue siendo la del 82. O sea, es una ley muy antigua que era muy amplia y que no tenía cosas muy definidas, por eso permitió, o sea, arrastrarla hasta el día de hoy. Pero ahora se está impulsando un cambio del régimen concesional y pasaríamos a un régimen registral y habrían también cambios en temas o sea, con el régimen registral se flexibiliza mucho más los permisos. Bueno, Sebastián, hace poco estuve en Chile presentando un informe muy interesante de infraestructura donde efectivamente habla de que Chile no ha avanzado mucho y que hay problemas con los tiempos. Los tiempos del fondo de los permisos, de las autorizaciones, que son tiempos que además no agregan tanto valor. O sea, si fueran obligaciones que realmente agregan valor, quizás lo discutiríamos más, pero hay temas que quedaron como históricos que son legacy en el fondo, no son cosas que tengan sentido ahora. Y hay ahora en este proyecto sacar una ley, en el fondo, que modifica la ley antigua respecto de las concesiones, es una gran noticia, yo creo, para el sector, y además eso también va a permitir mayor flexibilidad en el tema de antenas. Y, pero Geraldine, además, o sea, no solamente es una actualización del marco legal, sino también la aplicabilidad, que eso es importantísimo, ¿no? O sea, y lo digo porque aquí en México me parece, y les mencionaba hace un ratito, que ese es parte del problema. O sea, hace 10 años ya hicimos una modificación de leyes de telecomunicaciones que eran bastante antiguas y sin embargo no se siguen aplicando a cabalidad, ¿no? Entonces no importa que tengas un marco legal actualizado, si no se va a aplicar, si no hay una sanción para quien infrinja precisamente todas estas leyes, ¿no? Entonces creo que ese también es un punto muy importante que se suma a todas estas aristas que platicaba en un inicio. No, Bien, tienes toda la razón, claro. Gonzalo, siempre. Todas las normativas pueden quedar en el aire, sí, eso es verdad. O sea, yo creo que Chile se demoró tanto que, por eso te digo que estoy esperanzada, que si está haciendo esto, yo espero que sea, porque vamos a llegar a cabo hasta el fin y todo se va a aplicar. O sea, esa es mi esperanza. Por eso digo esperanzada, porque a veces soy muy crítica con mi país, digo, oye, no estamos haciendo nada, no estamos avanzando. Y ahora, en este momento justo hoy día me pillaron muy esperanzada. Bien, bien, bueno, Y buenísimo. justo Chile es de los que más hace, entonces también. Claro. Ahí hay un tema para complementar lo que dijo Geraldine, que es en el trabajo que hicimos de fibra, nosotros ponemos como un techo para la cobertura de fibra del 80% poblacional. O sea, teórico, ¿no? Puede subir más o menos. Lo hicimos para un trabajo del BID, para estimar hasta dónde puede llegar la fibra. Bueno, un 80% de cobertura sería como un 100% móvil, ¿no? Equivalente a eso. Y subirlo más requiere incentivos a la oferta y subsidios a la demanda Claro. de fibra. Lo que sí está bien hablar es de brecha de acceso a banda ancha fija, podría ser. Que ahí donde hay distintos modos de conexión banda ancha fija, que puede ser alguno fibra o puede ser otros, cable modem, ADSL u otros, ¿no? O inalámbrico fijo, incluso satelital fijo. Pero sí, por eso es que hay que ir viendo qué cosas siempre se está hablando, porque me parece que la precisión ayuda a que se puedan diseñar herramientas y entender mejor qué es lo que se puede hacer. Claro. De acceso fijo inalámbrico no hay mucho en la región y sin embargo pareciera ser más una estrategia que sirve, no sé, en mercados como el estadounidense. ¿Puede ser?
A ver, es uno de los puntales de 5G, pero hoy está siendo difícil en América Latina poder sacar un peso adicional a una conexión de inalámbrico fijo. Y además, bueno, tiene mucho consumo de datos, entonces requiere tener un buen ancho de banda de espectro y de buen despliegue de red. Si es en una zona remota, hay que verlo. Eh, con lo cual, si es un lugar que puede llegar la fibra, te diría que las mismas empresas telco, que si hacen las dos cosas, si una empresa telco es móvil y fija y tiene la opción de llegar con fibra o llegar inalámbrico fijo, tiene que ser una zona muy lejana, pero si puede llegar con fibra, hoy prefiere fibra. Esto lo ha dicho Telefónica, que ha invertido mucho en fibra y también desplegando 5G en algún lado. Y primero fibra, después el resto. Claro, Y eso también está pasando con 5G. No está teniendo el éxito esperado porque no está tan orientado al consumidor y bueno, y porque el Internet de las cosas, que es donde más estaban puestas las esperanzas o digamos, negocios de misión crítica, todavía por ahí en una región que no está tan floreciente económicamente, cuesta que salir. No digo que en el futuro puede ser que se maduren, más ahora que se están lanzando redes standalone, que claro, son también más caras, pero bueno, por eso digo, el tema es cómo se repaga toda esa inversión en espectro y en redes standalone. Del otro lado tiene que haber una demanda que esté dispuesta a pagar más o negocios posibles. Y si no lo hay, entonces significa que estamos en un problema y hay que repensar todo el sistema de nuevo. claro. Sí, bueno, ese es uno de los puntos. Ese es uno de los puntos. ¿Cuáles son los casos que van a traccionar el éxito de todas estas apuestas? Gonzalo. Pues mira, creo que sí hay muchas cosas que se hacen a través de móvil, ¿no? Pero coincido un poco con Sebastián, o no un poco, coincido con Sebastián, que toda esta promesa de 5G ha sido como que levantaron demasiadas expectativas, ¿no? Pero definitivamente sí hay cosas que se están haciendo, ¿no? Transacciones móviles, creo que es una de las principales que vemos en la región, ¿no? Cada día más la gente está haciendo transacciones móviles, está comprando más, como que a partir de la pandemia aprendimos a perderle el miedo y tras no tener otra opción, pues fue una forma de empezar a utilizar estos medios, ¿no? De distintas maneras, porque también hay que recordar que nuestra región no está muy bancarizada, ¿no? Entonces, creo que ese es la principal forma en cómo podemos ver el avance o cómo una aplicación móvil ha tenido mucho éxito, ¿no? Claro que hay otras cosas de modelos gubernamentales para medición de cosas. En México se han hecho proyectos, por ejemplo, con móvil de cómo estar viendo la calidad del agua en distintas poblaciones y es sumamente interesante, ¿no? Cómo distintas ondas están metidas en distintos trayectos donde va el agua hacia las comunidades y puedes detectar en tiempo real cómo se encuentra la gente, el agua, si es potable o no es potable. ¿No? Y se han hecho cosas muy interesantes al respecto, ¿no? De repente ves que empiezan a incrementar el número de personas enfermas, pero la calidad del agua es buena, entonces, ¿qué está sucediendo, no? Y después llegas a la conclusión de que los tinacos de las personas son los que están mal, y entonces se hace una política pública en la cual, pues, sale una campaña, pues, para que la gente aprenda a limpiar sus tinacos, ¿no? Porque si no, de nada sirve todo el esfuerzo de que el agua esté bien, ¿no? De buena calidad y se pueda tomar, ¿no? Entonces, sí hay muchos ejemplos que podríamos hacer, algunas cosas de telemedicina también en México para la gente diabética. Ha sido muy, muy importante ese proyecto, ¿no? De cómo estar midiendo el azúcar de la gente en tiempo real. Y pues inclusive si una persona de repente se detecta que se dispara, pues poderle mandar una ambulancia, ¿no? Y hacerle en ese momento una cita o que el doctor le hable para darle alguna recomendación, ¿no? Pero aún siguen siendo casos aislados, no de manera masiva. Y me parece que en todas estas reuniones que se hace de la industria, es el día a día preguntar, oye, dime un ejemplo claro, así qué empresas están utilizando. Y ahí es donde se truena, ¿no? Cuando empiezas a preguntarles, a ver, dame un ejemplo claro de 5G que esté reemplazando a
a las comunicaciones fijas, ¿no? Al Internet fijo, que realmente, y ahí es donde empieza a tronar un poco el modelo, ¿no? O sea, de nuevo, sí se están haciendo cosas, pero yo creo que no a la velocidad con la que pensamos o que se iba a hacer con la aparición de 5G, ¿no? Y de nuevo, también están todos estos elementos de regulación, ¿no? En el cual hay pocas licitaciones de espectro 5G, se ha ido atravesando cosas, la pandemia hizo que se retrasara mucho esta parte de licitaciones y pues eso también ha afectado, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que estamos encaminados, pero no vamos a la velocidad que hubiéramos deseado. Hay bastantes ejemplos funcionales, pero son pocos comparado contra lo que algún día pensamos que iba a ser la llegada de 5G. Bien, esta charla se titula Elementos claves para la conectividad del siglo XXI. Si ustedes tuviesen que identificar 3 elementos claves de esa conectividad, ¿cuáles serían? 3, 5, digamos, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuáles son esos elementos claves? Y cuáles serían las claves para contar con ellos, efectivamente. Geraldine. Sí, estaba pensando, yo creo, en la misma línea que estaba hablando Gonzalo recién. Hay un tema de capital humano que es muy relevante, que bueno, aquí hemos hablado de muchos temas. Bueno, el tema de la conectividad da para mucho, como decía inicialmente Sebastián, podríamos hablar de miles de temas y no tocar nunca otro. Pero bueno, el capital humano es un tema esencial. En Chile, yo participé en un estudio que se hizo hace poco por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, y en el cual se hicieron se tocó todo el tema de telecomunicaciones de distintas aristas, y ahí se muestra que en general la gente usa el Internet para fines recreativos, las personas naturales no lo usan para el e-banking, no lo usan para cosas productivas. En las empresas se usa menos de lo que se querría y hay falta de capacitación con las personas, en las pymes, en las empresas grandes, entonces hay un problema de capital humano gigantesco. Entonces yo creo que los gobiernos tienen que hacer algo con los ministerios de educación también, no es solo el mundo de telecomunicaciones, hay una parte que tiene que ser un poco más, en el fondo, más del lado de la educación, que tiene que ver en el fondo con invertir en capital humano. En Chile tenemos el problema de ciberseguridad. A mí a veces me da miedo, de repente dicen un experto en ciberseguridad. Yo no sé, sé que en Chile en realidad hay expertos en ciberseguridad. Entonces, son temas muy complejos y delicados, entonces necesitas tener una formación muy específica. Entonces, yo creo que nos falta como región invertir en capital humano desde distintas aristas, en el fondo. Y eso sí, seguramente tiene que ver también con entrar a los currículum de los colegios, lo que se enseña en educación, en el fondo también. Ahí hay algo que no se ha hecho todavía. No sé, por otro lado, yo pensaba en lo que hablamos antes y que fue los organismos técnicos, decisiones técnicas de largo plazo. Yo creo que eso es deseable, es difícil, pero yo creo que es un elemento. Yo creo que en la línea que contaba antes Sebastián también al principio, que la industria no pasa un buen momento, pero a mí lo que me dio alegría de eso, mira, en el mobile, fue que por fin aparecieron alianzas, porque antes, hace 10 años, como que esto es mi red, no compartamos nada, porque si no yo comparto mi sitio, se va a echar a perder la red, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Era una cosa, pero imposible de hablar, era casi un tema emocional. A mí de verdad me impactaba el nivel de la conversación. Entonces ahora tú escuchas a la empresa decir, oye, vamos a compartir, vamos a hacer un acuerdo, aunque sea difícil igual. Están 2 años escribiendo un acuerdo con otra empresa para compartir. Ahora está el tema, como decía Sebastián, del D2D, que convergencia con satelital, que probablemente nos va a ayudar a llegar a esa escuela que está en un cerro. Entonces, esos temas que podrían ser innovadores, se podrían decir, yo creo que van a ser claves para la conectividad. Bien, Sebastián. A ver, totalmente de acuerdo. Me parece que invertir en la capacitación y en la diseminación del conocimiento y también de aprender es fundamental porque el desarrollo tecnológico es tan rápido, las opciones son tan rápidas que creo que nunca uno puede considerarse que está listo o completamente actualizado, ¿no?
Entonces esto es provisional, como se habla siempre del método científico, es algo provisional, es la verdad que tenemos hasta ahora hasta que luego viene otro y lo refuta. Entonces en ciberseguridad es así, o sea, nadie está indemne a no recibir ataques, y si nunca recibiste ataques, tampoco sabes cómo combatirlos bien, porque realmente los que están aprendiendo, saben, son los que están todo el tiempo en el campo de batalla. Entonces, no hay otro modo de que aquellos que están expuestos a eso. Una vez conversé con un experto israelí de ciberseguridad y decía, el que no ha atacado no sabe defenderse en ciberseguridad. Entonces, imagínate, bueno, en América Latina no se nos ocurre atacar, por suerte, pero también te dice, si no sabes atacar, no sabes de qué tenés que defenderte. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender de ciberseguridad? Y no sé, hay que contratar hackers, o sea, hackers de hecho vueltos buenos, ¿no? Entonces hay que tener una escuela de volver buenos a los hackers. O también de volver buenos a los CFOs de las compañías que no quieran invertir. Entonces hay que hacer un... Entonces, me parece que, nada, hay que pensar de manera más estratégica todo eso, que todo es provisional, nadie está completamente a salvo, y tiene completamente claro de cuáles son los alcances, o incluso de los modelos de negocio. Sí me queda claro que la regulación está antigua, me queda claro que los tiempos de los inversores son cada vez más cortos, y que si aparece una nueva tecnología, supongamos que aparece aquí una nueva tecnología que realmente puede cerrar la brecha digital. Yo creo que en ningún país de América Latina podría funcionar. Les pongo un ejemplo, las conexiones Direct to Device satelitales, muchas de ellas quieren usar espectro IMT con satélite. En ningún país se puede. Pero los reguladores pueden buscar una interpretación creativa a la regulación para que eso pueda hacerse, pero puede cambiar, afecta a las licencias de los operadores que adquirieron ese espectro, afecta sus obligaciones, afecta el licenciamiento de esos nuevos servicios, cómo son. Entonces, supongamos que esa sea una tecnología que es la solución de todo, bueno, la regulación no lo permite. Entonces, digo, hay mucho trabajo por hacer para pensar en nuevas regulaciones que permitan que servicios como esos, que tienen hoy interés, que incluso tienen impulso inversor, hay gente que se está animando a armar una constelación, poder crear una fábrica, ponerla en el aire, asumiendo mucho riesgo y mucho dinero, bueno, digamos, pero luego se necesita un cambio regulatorio. Les pongo un ejemplo, HIPS, ¿no? Que ha sido todo un tema, y que inició un proceso en la UIT y esto, y un proceso en la UIT de aprobación puede tardar 12 años, entre que se propone como ítem de agenda para una conferencia de radio. Claro. Si eso implica cambiar el proceso, entra en la agenda de esa conferencia, ¿no? Ya pasaron 3 o 6 años. Luego se pone en estudio y se aprueba, y esto que el otro sale, los inversores dijeron, no, yo ya estoy en otra cosa, yo estoy invirtiendo, no sé, en autos eléctricos o en otra cosa. Entonces, ni la regulación favorece a la innovación, ni los organismos internacionales y sus mecanismos que de alguna manera actúan de manera responsable con la gestión de recursos públicos, pero al mismo tiempo no están favoreciendo ni la inversión, ni las nuevas tecnologías, ni la innovación. Y eso es un buen punto para cuestionarse, ¿no? Luego también están los efectos inerciales. Me parece que a las industrias que se acostumbran o que les fue bien con una cosa quieren que les siga yendo bien con lo mismo, y las cosas están cambiando. Entonces veo a muchos pedir por las mismas cosas que se pedían hace 15, 20 años, Claro. y las cosas se están cambiando. Yo no sé si se necesita más espectro para IMT, por ejemplo. Claro. Digo con total, si el espectro que hay hoy alcanza para hacer las cosas que se pueden hacer, y Claro. hasta que no haya más, un modelo de negocio más interesante, no sé si tiene sentido seguir pidiendo por más espectro. Bueno, entonces muchas cosas, o sea, organizaciones antiguas, regulaciones inmóviles, y que no están desacopladas con las necesidades de invertir y cómo funcionan también los mecanismos de inversión y la innovación hoy. Así que, nada, mucho para trabajar o para pensar y seguir debatiendo. Bien. Gonzalo, tus elementos claves para la conectividad del siglo
21. Coincido totalmente con lo que dicen Sebastián y Geraldine, ¿no? Me parece que la parte de la regulación es muy importante. Hemos estado hablando aquí, por ejemplo, de toda la parte de regulación de telecomunicaciones, pero en paralelo viene la regulación de toda la economía digital y que en la región estamos en pañales, ¿no? Vienen muchísimos temas que en Europa van muy avanzados, ¿no? Desde temas como neutralidad de la red, de competencia en navegadores, o sea, en muchísimos rubros que aquí todavía estamos en la región estamos en pañales, ¿no? Entonces, no solamente hablar de la parte de telecomunicaciones, sino todo lo que va adentro de todas estas redes que estamos desplegando, ¿no? Y que queremos llegar a la gente porque de alguna u otra manera también impactan. Y también me parece que la parte, y ahí también coincido con Sebastián que lo mencionó hace rato, la parte numérica es sumamente importante. Si no tenemos data, no tenemos absolutamente forma de saber cómo actuar y todo lo que tenemos es sumamente genérico, muy atrasado y en un mundo donde las telecomunicaciones avanzan sumamente rápido. Tenemos datos que a lo mejor hay países que están desfasados en data un año, ¿no? Y eso es prácticamente arqueología, ¿no? En el tema de telecomunicaciones, en el tema de tecnología. Entonces yo creo que es muy importante contar con todos estos mapeos, dónde se encuentran las redes, quién las tiene, para ver en dónde hace falta y qué tipo de políticas públicas aplicar precisamente para subsanar todas estas brechas de las cuales hemos estado hablando, ¿no? Como decía bien Sebastián, ok, ahí están las brechas, pero el cómo lo vamos a hacer. Y si no tenemos un mapeo y si no tenemos esos datos exactos de cómo están las personas, qué están consumiendo, cómo le están consumiendo, cuánto están gastando o de plano no tiene nada, pues entonces no vamos a poder atacar esos cómo, porque entonces todos los van a hacer escopetazos al aire a ver a qué le atinamos. Y creo que muchos de esos vemos en la región, ¿no? Y acabamos con lo que decíamos en un principio, redundancia de redes y poniendo más infraestructura en donde ya había. Y entonces me parece que eso es algo muy importante. Yo ahorita, como veo a la región, creo que esas son las dos columnas, los dos pilares más importantes en los cuales, ¿no? Es, a ver, saber cómo estamos, ¿no? Para ver hacia dónde nos vamos, tener agendas digitales, pero agendas digitales reales, ¿no? Que ataquen un problema y no como, por ejemplo, hace rato me quedé con ganas de interrumpirlos cuando hablaban de las agendas digitales, de las cosas que vemos, ¿no? Que decía Sebastián que ojalá tuviéramos un reporte anual. Por favor, en México apareció una agenda digital en el 4º año del gobierno. O sea, es prácticamente ya que están acabando. Bueno, pues ahí está, solamente por cubrir el trámite, ¿no? Cuando esto se debe iniciar antes de que empiece la administración, las elecciones, ya debe de haber un plan, ¿no? De hacia dónde vamos a ir y empezar a construir para ver hacia dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, esos dos pilares me parece que son sumamente importantes. Bien, quizás como gran conclusión se nos está empezando a escurrir el tiempo previsto. Es la idea de entender al sujeto al que hay que conectar, saber dónde está, quién es, qué necesidades tiene, si puede o no puede pagarlo, qué competencias tiene. Y parece, si se quiere algo analógico, poder entender al sujeto, ¿no? Es casi una mirada filosófica respecto del qué hacer. Si les parece, les propongo una última conclusión y vamos cerrando esta charla de hoy. ¿Querés cerrar con algo, Gonzalo, que estabas justo con el envión de tu última Sí, explicación? claro. Hay que tomar en consideración que como región somos sumamente diferentes, ¿no? Todos los países tenemos muchísimas diferencias. Chile va muy avanzado en muchísimas cosas. Argentina con muchos problemas económicos. México con distintos problemas de concentración. Y obviamente todas estas características socioeconómicas y demográficas, geográficas, pues obviamente tienen que ser atacadas de distinta manera, ¿no? Entonces eso hace que la región vaya avanzando lento y no tan rápido como quisiéramos. Pero creo que en vistas hacia el futuro, debemos de poner mucho más atención a lo que mencionabas ahorita, ¿no? Entender ese sujeto, ¿no? ¿Quiénes faltan y cómo estamos conectados? ¿Qué nos hace falta, ¿no? A veces las telecomunicaciones móviles sí son una forma de conectividad,
pero a veces no es suficiente para cierto tipo de actividades, ¿no? Entretenimiento puede ser, ¿no? Para comunicación básica puede ser, pero ya cuando empiezas a hablar de cosas más complejas, pues las redes fijas son la solución y ahí estamos todavía mucho más atrasados, ¿no? Entonces sí me parece que debemos de empezar a tener un mejor diagnóstico para que ese poco dinero que contamos en la región para este tipo de proyectos, ¿no? Que a veces se queda ahí el dinero, ¿no? No se utiliza, o se utiliza para otra cosa, o porque no se utiliza, desaparece, pues sea mucho más certero y podamos empezar a cerrar estas brechas digitales. Aún nos falta mucho, mucho por hacer, pero me parece que también ahí están los países más desarrollados y cosas que han hecho, ¿no? Me parece que no es inventar el hilo negro, sino es saber qué es lo que están haciendo por allá y podemos implementarlo de la misma manera. No tenemos por qué de repente empezar a hacer cosas nuevas y experimentar que a veces dan buenos resultados, pero muchas otras veces también son fracasos en los cuales se desperdicia espectro radioeléctrico, ¿no? Por ejemplo, o recursos o infraestructura que obviamente son muy necesarias y que podrían ser invertidos de mejor manera o licitados o qué sé yo, ¿no? Entonces, definitivamente tengo la esperanza de que empecemos a acelerar este proceso para poder cerrar las brechas digitales en la región. Ahí estaba muteada. Sebastián, ¿cuál es tu mirada, tu conclusión? Bueno, creo que estamos, hoy estaba mirando un reporte del estado de la industria europea que dice The Industry at Crossroads, ¿no? Como que se están cruzando las rutas. Y me parece que estamos en ese momento en el cual están las rutas un poco cruzadas, donde requiere plantear, bueno, qué camino tomar, si seguimos por la misma o tomamos otra que va para el otro lado. Tanto sea en la regulación, en la institucionalidad, ya que estamos también para darle estabilidad a todas las decisiones y a los ciclos políticos y a la volatilidad que tiene la región propiamente dicha, de volatilidad económica y política que tiene. La institucionalidad es fundamental. Luego, que la regulación está obsoleta, seguro, me parece que no favorece la innovación tecnológica, no favorece, está desacoplada de los intereses de los inversores de riesgo, que hoy, por ejemplo, invierten en una nueva tecnología, en una nueva constelación, en una nueva cosa, que cuando salen al mercado tienen que también trabajar e invertir dinero en cambiar regulaciones en los países y eso lleva dinero. Y no es bueno. El concierto internacional tampoco lo ayuda, es muy pro incumbente, no favorece las tecnologías disruptivas y novedosas, por más que se digan. Después, como dijimos, como conclusión también hace falta estudiar la demanda, y ninguna empresa hoy lanza un nuevo producto al mercado sin estudiar el mercado, entonces, bueno, sería normal que un regulador que quiere atacar la brecha digital las tenga que tener estudiada. Si no la tiene estudiada, entonces el resto es retórico. Las enunciaciones, digamos, de que quiere cerrar la brecha digital, pero no la estudió, no sabe cómo son, cuánto, digamos, qué nivel de educación, digamos, qué ingresos, qué tipo de contenidos acceden o qué no, cuál es la punta, digamos, para acceder a lo digital, digamos, cuál es el principal, digamos, cuál es el punto más cercano de conectividad que posee en una zona remota. Digamos, está a 20 kilómetros, a 200 o a 1500 kilómetros. No es lo mismo, porque la inversión es distinta. Entonces, si yo tuviese esa base de datos, digamos, uno podría segmentar y decir, bueno, esto lo hacemos así, esto lo atacamos de este modo, esto de otro modo. Nadie, no veo que se ha trabajado con esa granularidad. Bueno, por eso, trabajar más en el cómo, cada uno de acuerdo a lo que son sus funciones, es fundamental. Me parece que si no, los foros terminan siendo ejercicios de catarsis. Claro. Y bueno, para aquellos que participamos mucho en foros, después termina, digamos, uno se cansa, ¿no? Entonces, es mejor que las cosas sean útiles en la medida que están bien diseñadas, bien trabajadas para que cumplan con su propósito y su fin. Las empresas están en un momento difícil para las inversiones futuras, de hecho lo vienen planteando ahora en Barcelona.
y requiere de creatividad para transformarse. Va a ser necesario que se transformen y al mismo tiempo, bueno, que el entorno también, o sea, están demandando que el entorno se transforme para favorecerlas. Es muy difícil, digamos, por eso uno dice lo que uno va a poder cambiar. Es una apuesta, ¿no? Pero me parece que el principal transformación va a tener que ser la propia, ¿no? Como todo. ¿Queremos que todo el mundo cambie o empiezo a cambiar yo? Bueno, en este caso, a todos les va a tocar cambiarse, es inevitable. Así que, nada, nos espera una década muy novedosa donde hay que empezar a cambiar las formas de hacer. Lo que sí hay consenso, y me parece que es interesante, y lo dijo Geraldine, es la colaboración y la compartición. Hay cada vez más consenso en eso, entonces en ese camino hay que seguir explotándolo. Así que bueno, muchas gracias. Excelente. Geraldine, te toca el cierre. Sí, quedándome con lo último que dijo Sebastián, yo estoy esperanzado hoy día, así que yo creo que de aquí a final de la década, los acuerdos, las alianzas, la compartición que va a haber, la convergencia con los satélites, eso va a empujar a ir cerrando las brechas. Yo quiero pensar que eso va a ser así. Y como deseo, me gustaría que los gobiernos avanzaran en organismos más técnicos y en invertir en capital humano. Bien, excelente. Bueno, les agradezco enormemente el tiempo, la disponibilidad, la creatividad también para pensar en voz alta. Me gustó mucho el poder abordar también un debate técnico desde un lugar humano y reflexivo, como es, bueno, tenemos que pensar en el sujeto social al que estamos dirigiéndonos, hay que pensar en el capital humano. Estamos hablando de tecnología, de cosas técnicas y estamos hablando al mismo tiempo de la posibilidad tan sencilla y tan elemental para la humanidad que es poderse comunicar. Parece un lugar común, no lo es. Pero bueno, bienvenidos a que estén estos espacios que posibilitó José Otero y 5G Américas para debatir sobre esto. Estaría bueno repetir esta mesa al fin de la década, aunque sea, para ver qué de todos los deseos y todo lo que dijimos que más o menos había que hacer, se hizo o no. Esperemos en ese caso no encontrarnos en el mismo punto en el que estamos hoy. Así que bueno, muchas gracias a los tres por haber participado hoy, gracias a 5G Américas y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Hasta luego. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Gracias. Hola.